Bien, estimados alumnos, vamos a dar continuidad a nuestro desarrollo programático y hoy vamos a continuar en la parte 2 de función matemática. Lo que hoy vamos a desarrollar es lo que se conoce como funciones de varias variables. Funciones de varias variables. Bien, como su denominación lo dice, es básicamente el caso de muchas funciones matemáticas. El valor de una variable dependiente va a depender de más de una variable independiente y ahí es donde se configura la denominación de función de varias variables. Entonces, las funciones que contienen más de una variable independiente lo vamos a denominar funciones de varias variables. Entonces, en la mayoría de las aplicaciones en la vida práctica, generalmente es apropiado utilizar este tipo de funciones. Por ejemplo, es posible que se pueda indicar, por ejemplo, que la utilidad depende solo del número de unidades vendidas, sobre el cual se hace una simplificación, pero normalmente la utilidad depende de más de una variable y que se determina o que determina la utilidad de la empresa. ¿Cómo vamos o cómo se denomina una función de varias variables? Pues va a tener una notación analítica o de función de esta manera, donde z está en función a f de x e y. Esa sería una notación de varias variables, donde se sugiere que la variable dependiente z va a depender de los valores de las variables independientes x y y, donde pueden ser de distintos grados la ecuación en la cual se trabaje estas ecuaciones o estas variables o funciones como lo estamos denominando. Por ejemplo, una ecuación que tendría más de una variable tendría esta característica, donde vemos que la función fxy es igual a x cuadrado menos 2xy más 2 más y cuadrado menos 5. Eso sería una forma o una de las funciones de varias variables. Entonces, la notación para poder evaluar funciones de varias variables es muy similar a la que ya vimos con las funciones de una variable independiente. Entonces, si por ejemplo se desea evaluar una función como esta, que va a estar determinada o va a estar establecida por dos variables independientes, vamos a tener que crear unas restricciones o unas notaciones a modo de evaluar eso. Supongamos que tenemos la siguiente función, donde tengo la función x, y, donde x es igual a 0 y y también es igual a 0. Si yo quiero utilizar esta función que está aquí, voy a reemplazar los valores de cada uno, por lo tanto voy a tener que x es 0 al cuadrado menos 2 por 0 por 0, vamos, porque los dos valen 0, más 0 al cuadrado nuevamente, igual a menos 5. Perdón, menos 5, así nomás. ¿Qué voy a hacer con esto? El valor de la ecuación va a ser igual a menos 5. Este tipo de notación es muy similar a lo que habíamos dado en
funciones de una sola variable. Si bajo esta condición evaluamos el concepto que habíamos puesto, que una función es una entrada y una salida de datos, vamos a tener que tenemos pares ordenados de variables que entran en una función y sale o se obtiene un valor determinado de una función en particular. Siguiendo con este mismo razonamiento, veamos el siguiente ejemplo de conversión de una función. Supongamos que tenemos la función f de xy, que va a ser igual a x al cubo menos x al cuadrado y y más 5y, donde la función va a estar determinada por 5 menos 2. 5 menos 2. Okay. Si eso reemplazo en esta restricción, voy a tener 5 al cubo, que es el valor de x, menos 5 al cuadrado por menos 2, que es el valor de y, más 5 por menos 2. Si eso reemplazo, aquí voy a tener 125 menos 25 por menos 2 más, ya puedo, vamos a solamente poner la anotación, 5 por menos 2, y empiezo a resolver. Voy a tener acá 125 menos 25 por 2 o por menos 2 sería menos 50, más por menos es menos, y también va a ser menos 50. Aquí vamos a tener que hacer la corrección de la regla de los signos. Menos por menos es más, aquí tenemos el signo más, y aquí más por menos es menos. Entonces, en la suma de estos dos vamos a tener 125 más 50 menos 10 sería esto. Acá 5 por 2 sería menos 10. Menos 10. Así sería. Menos 10. Y esto sería igual a 165. 165. Eso sería la conversión de los valores de esta función en particular. Entonces, observando lo que realizamos aquí, básicamente lo que tuvimos es el dominio de la función en un cuadrante del plano cartesiano, se introdujo los valores de la función y tuvimos el resultado, es decir, tenemos el rango, el dominio, la función y el rango, que es en este caso el resultado de la operación de la función. Como vimos también en la parte de funciones simples, tenemos funciones que tienen o muestran razones, como la siguiente función. Una función determinada de esta manera, con una razón, se tiene que configurar para que esto no sea una función indeterminada, es decir, todo número dividido por 0 daría infinito. Entonces
habría que determinar cómo va a estar definido las variables o la combinación de variables. Una forma de hacerlo sería de la siguiente forma. No se puede decir que la función, no se puede decir que la función fxy está determinada cuando los valores de x, 3x menos y es distinto de 0. Es decir, donde el denominador no sea igual a 0. No sea igual a 0. Si eso definimos como una representación gráfica, solamente a modo de explicar en el plano cartesiano cómo se vería, la función o la restricción sería de esta manera, donde xy si es igual a 0, diríamos que y es igual a x3. Y habría un lugar donde va a estar el dominio excluido, es decir, va a estar de manera infinita. Lo cual deberíamos de evitar, teniendo que de esa forma la función sería indeterminada. Si nosotros trabajaríamos con n variables independientes, como vemos tenemos x, y, serían dos variables, pero a medida que las variables independientes van creciendo, necesitamos más variables para explicar la variable dependiente, estaríamos nombrando prácticamente distintas letras. Entonces, una forma de simplificar el uso o la anotación de varias variables es la utilización de variables con sus respectivos subíndices. Es decir, utilizaríamos la notación de las funciones de esta manera. Tendríamos x1, x2, x3 y así sucesivamente hasta llegar al número de xn. Entonces el subíndice va a ser entero positivo, que va a encontrarse obviamente a la derecha y debajo de cada notación, y simplemente va a numerar las variables independientes y le va a permitir distinguir una de otra. Básicamente eso es lo que permite hacer la utilización de subíndices. Entonces ahí tendríamos el contexto general de lo que es el uso de funciones con varias variables. Ahora vayamos a mirar o a conocer un poquito los tipos de funciones que podemos encontrar. Tipos de funciones. Y podemos decir que existen una forma de clasificar las funciones de acuerdo a ciertas características estructurales, donde básicamente depende de un análisis de complementos y supuestos que se precisan para poder explicar la relación entre las variables. Y podemos tener las funciones que se denomina función constante. Voy a ponerlo aquí. Función constante, que sería una forma de denominar las funciones. La función constante tendría esta característica en su determinación, donde básicamente tenemos la variable dependiente y la independiente, donde hay un valor que va a estar o que determina la igualdad de la función. Entonces básicamente podemos decir que podríamos tener una variable del ejemplo que va a ser y igual
f de x igual a 20. Es decir, que estamos diciendo que la combinación de la función de f de x es igual a 20, donde se cumple que el término constante es a sub 0. Entonces podemos suponer que el valor único es 20. Y ahí nuevamente podemos exponer el valor de x a modo de poder resolver la función. Por ejemplo, si en una empresa se desea calcular el ingreso marginal, que el ingreso marginal en términos de definición, lo va a recordar, sería el ingreso adicional que se tiene por cada unidad comercializada, que puede ser la venta de un producto o un servicio. ¿Cómo representaríamos eso en forma esquemática? Pues tendría esta forma, donde tendríamos el dominio, donde están las variables independientes, ingresamos a la función y tendríamos un rango, que sería el valor constante de esta función, como la que estamos viendo en el ejemplo. Si a modo de poder considerar cuál sería el valor constante, se puede decir que el precio en el cual se vende cada unidad de producto, vamos a poner aquí, P va a ser igual a 7,5 unidades monetarias cada producto. Entonces, bajo la función constante, podemos decir que el ingreso marginal es igual a una función f de x que a su vez es igual al precio. Entonces, el ingreso marginal por cada unidad adicional vendida sería igual a 7,5. Otro tipo de función que tenemos se conoce como las funciones lineales. Funciones lineales. O una función lineal. La función lineal, como su nombre lo dice, representa una recta y está determinada de la siguiente manera. Sería así. Y igual a f de x igual a sub 1x más a sub 0. Que serían los coeficientes que explican la función. Entonces esta función es lineal con una pendiente determinada en a sub 1. Donde podemos decir que a sub 0 y a sub 1 son unas constantes. Y también hay que reconocer que esto está relacionado entre las funciones y, o sea, entre las variables y x. Otra denominación de tipo de funciones, tenemos lo que se conoce como la función cuadrática. La función cuadrática. La función cuadrática va a estar determinada de esta manera, tener esta forma, donde vamos a tener que y es una función f de x, donde a sub 2 x cuadrado más a sub 1 x más a sub 0. Y podemos decir que a sub 2, a sub 1 y a sub 0 son una constante, con a sub 2
que va a ser distinto de 0. Entonces, si o con esto, con esta función vamos a poder determinar el valor de y. Si le ponemos algún tipo de notación a, a una función cuadrática, a modo de poder reconocer los valores de cada una de los componentes de una función, de varias variables, vamos a tener una función de esta característica, donde vamos a tener que y en función a fx es igual a 3x cuadrado menos 20x más 100. Entonces podemos decir que a sub 2 es igual a 3, teniendo que son constantes. A sub 1 es igual a menos 20 y a sub 0 es igual a 100. Eso es lo que estamos mencionando respecto a los valores de las constantes. Se puede tener también otra forma de notar la función, como ser una fracción de esta forma. Y aquí está donde y en función de f de x tenemos que es igual a menos x cuadrado sobre 2. Y aquí vamos a ver que tenemos a sub 2. ¿Cuánto sería aquí a sub 2? Voy a escribirlo. A sub 2. A sub 2 sería igual a 1 medio. Entendiendo que acá tiene un coeficiente 1 y está dividido entre 2. Y a sub 1 y a sub 0 serían igual a 0. Bueno, tienen valor. No tienen valor. Esos serían los componentes de la ecuación cuadrática. Si eso lo llevamos al uso en la empresa o en lo que es la administración, podemos tratar de determinar la función de demanda de un producto en particular de esta manera. Tenemos la función de demanda en una relación matemática que se expresa de modo que se puede determinar que a medida que varía la cantidad demandada de un artículo, el precio que se va a cobrar por él, el mismo también va a tener que sufrir, ¿verdad? Entonces la función de demanda va a estar dada por esa ecuación. Y ahí vemos que QD en este caso equivale a un número de unidades demandadas, P es igual al precio, que básicamente está expresado en unidades monetarias, y se tiene que notar que la función de la demanda particularmente es cuadrática. Está en relación con la ecuación que estamos mirando ahí, donde A sub 2 es 1, A sub 1 es menos 70 y A sub 0 es 1225. 1225. Entonces, si como dato decimos que P es igual a 10, el valor de la demanda tendría que ser igual a 625 unidades. Entonces, Q, si P es igual a 10, reemplazando todos esos valores, ustedes lo pueden hacer, Q va a ser igual a 625 unidades. Otro tipo de función sería la que se conoce como función cúbica. Función cúbica.
La función cúbica, independientemente de la cantidad de variables, es cuando por lo menos uno de es de grado 3, mejor dicho. Una función cúbica es una función que tiene un grado 3, es decir, está elevado al cubo. Y tú vas a tener esta característica, y igual a f de x, donde a sub 3 x cubo más a sub 2 x cuadrado, a sub 1 x y a sub 0. Donde a sub 3, sub 2, sub 1 y sub 0 son constantes distintos de 0. De modo que x obviamente nos da 0. Y si eso intercambiamos o exponemos en base a un valor, tendríamos esta forma de verlo, solamente a modo de ejemplo, donde vamos a tener x sub 3 menos 40x sub 2 menos 25x menos 1000. Y ahí vamos a tener que la función cúbica va a estar dada donde x3 igual a 1, x2 a menos 40, x1 a 25 y x sub 0 a 1000. Esa sería la forma de determinar. Siguiendo con las denominaciones sobre los tipos de funciones que podemos tener, está la función polinomial. Función polinomial. Básicamente una función polinomial es determinada en forma analítica, donde una función polinomial es de n grados, es decir, puede tener distintos grados pero en forma analítica, es decir, de esta forma. Y vamos a decir que a sub n menos 1, a sub 1 y a sub 0 son constantes, donde a sub n es distinto de 0. Y el exponente en cada x debe ser un número entero no negativo. Entonces el grado del polinomio, o sea, esto va a ser el de mayor potencia en función a la función que se determine. Otro tipo de funciones está lo que se conoce como funciones racionales. Ahí, funciones racionales. Y la función racional o las funciones racionales se determinan de esta forma. Se determinan de esta forma. Esta sería una función racional, donde g como h son las constantes polinomiales y las funciones racionales se llaman de esta manera a causa de que su estructura es una razón, nada más que por eso, es decir, una división. Esa sería la denominación de razones, pero son racionales. Un ejemplo de cómo se expone una función racional con los valores de sus coeficientes sería la que se expone, donde vemos que la función racional donde g sub x va a ser igual a 2x y hx va a ser igual a 5,3 cubo menos 2x más 10. Eso es básicamente lo que sería como ejemplo de los tipos de funciones, en este caso de funciones racionales. Luego podemos tener algunas combinaciones de funciones. Combinaciones de funciones. ¿Qué sucede o qué pasa cuando hacemos esas combinaciones de funciones de esta forma? Por ejemplo,
Y ahí tenemos las formas funcionales que ya estamos conociendo y se puede combinar las funciones algebraicas para crear una función constante. Entonces, es posible hacer una combinación de funciones de cierta manera para formar una nueva función. Entonces, obviamente los signos para poder combinar estas funciones pueden ser suma, diferencia o resta y producto y el cociente de las funciones. Es decir, yo puedo sumar las funciones. Entonces, el, dom- el dominio de una función suma, diferencia o producto básicamente va a consistir en el conjunto de valores de la variable independiente más los, las funciones de ambas o más funciones que se están sumando o haciendo la operación respectiva. De forma similar, también el dominio de las funciones del cociente va a tener una forma de un cociente, obviamente, donde el cociente de la razón tiene que ser un número distinto de cero, básicamente. Eso serían las combinaciones de funciones a través de operaciones. Luego tenemos lo que se conoce como función compuesta. La función compuesta, además de la combinación algebraica de funciones para formar una nueva función, se puede relacionar para obtener una función compuesta. Y esta función compuesta se da cuando se puede ver una función como una función de los valores de otra. ¿Qué es lo que estamos mencionando aquí? Supongamos que si, si, o sea, un poco mejor, si y es igual a g sub u o g sub v y, y v es igual a h sub x. O sea, estas son las funciones. La función compuesta va a estar dada donde y va a ser igual a una función fx, una función fx, donde esto va a ser igual a g en función de h en función de x. Eso sería. Entonces se crea la sustitución de h sub x en la función g sub u, en cualquier lugar donde u aparece. Y ahí se puede definir que fx va a ser igual a gh de x, el cual debe estar en un dominio de h y h de x. Entonces, ¿cómo funcionaría eso? Vamos a hacer como un gráfico a modo de poder seguir la naturaleza de lo expresado. Esquemáticamente tendríamos de esta forma. Voy a tener un número real donde el dominio está dado por la función h de x, donde voy a tener la entrada a una función h de x y voy a tener una salida u, donde el rango h de x va a combinar para luego tener una salida en la función g sub u, va a tener el valor de y. Eso es básicamente lo que se va a mencionar. Entonces, para calcular, por ejemplo, el salario de un vendedor, donde vamos a tener la entrada inicial, que es el precio de venta por la semana dada, y ese va a estar determinado por la salida de una función, que puede ser h sub p, y el número de unidades que se espera vender. Entonces, la salida se convierte en una entrada para una segunda función, que puede ser g sub, eh, g sub x, para determinar el salario del vendedor. ¿Cómo haríamos eso? Y podemos utilizar
una función para determinar las cantidades vendidas, que va a estar así, donde tenemos x igual a h sub g o sub u, donde esto es igual a 30, una función similar a esta. Y ahí tenemos que la función, la cantidad vendida va a ser igual a 75. Entonces, esa cantidad vendida de 75, vamos a llevar a una segunda función, una función compuesta, para hallar el salario, en este caso del vendedor. Va a ser de esta manera. Y ahí tendríamos que el salario sería igual a 200 según nuestro ejemplo, básicamente. Una vez observada todos los tipos de funciones que se pueda obtener, llega el momento de hacer las representaciones gráficas. Gráficas de las funciones. Según el tipo de función, obviamente el gráfico va a tener una u otra forma. Y nosotros venimos viendo visualmente cómo es la frecuencia o la posible frecuencia para poder ver cómo se comporta un concepto o un modelo matemático. Y la representación gráfica se hace básicamente en dos dimensiones. Entonces las funciones tienen una o dos variables independientes que pueden representarse gráficamente a través del plano cartesiano. Y esta representación gráfica ofrece una dimensión adicional para entender las funciones o para entender la función matemática. Y obviamente poder llegar a apreciar con mayor comprensión y discernimiento lo que ofrece el razonamiento de las funciones. La representación gráfica obviamente requiere dimensiones para cada variable independiente, en el cual se va a contener una función y un par de valores funcionales que va a permitir fijar puntos en el plano cartesiano. Entonces, las funciones con una variable independiente se va a graficar en dos dimensiones o en un espacio bidimensional. Estas funciones con dos variables independientes se va a graficar en tres dimensiones, que va a tener un espacio tridimensional y así sucesivamente. Entonces, cuando una función tiene más de tres variables, básicamente ya no se puede graficar, ya se pierde en la gráfica las siguientes variables superiores a 3. Entonces las funciones que contienen dos variables se grafican en un conjunto de ejes de coordenadas rectangulares. Normalmente se selecciona el eje vertical para representar la variable dependiente y por lo general se selecciona el eje horizontal para representar la variable independiente. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos esta función, donde tenemos una función y f de x, donde eso es igual a 2x4. Si graficamos esta función, tendríamos esta gráfica en base a los valores de x. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener cuando x igual a 4, y es igual a 4. Cuando x es igual a 3, y es igual a 2. Entonces, lo que se hace es resuelve esto. Supongamos que 2 y es igual a 2x menos 4. Y cuando x es igual a 4, entonces tenemos que resolver la ecuación, que va a ser 2 por 4 menos 4. Y eso es igual a 4, nuevamente. Entonces y es igual a 4. Ahí se cumple lo que es. Y así se hace sucesivamente valores aleatorios a modo de representar la recta del gráfico de la función.
Entonces tendríamos valores que pueden ser ventas, pueden ser costos, personas, etc. De acuerdo a la función esta que estamos viendo ahora, una función lineal, las funciones también podrían ser de grados diferentes, como una función cuadrática de esta naturaleza. Voy a mover esto acá. Una función cuadrática de esta naturaleza, donde el gráfico, nuevamente resolviendo los valores para la variable dependiente y la variable independiente, una función cuadrática, según los signos que vaya mostrando, podría tener esta característica. Donde si en el caso B es igual a 4, U va a ser igual a 140 y así sucesivamente, lo cual muestra una función cuadrática. Una función cúbica, graficar una función cúbica, siempre resolviendo la ecuación, una función cúbica de esta naturaleza podría presentar, conforme a los datos que se están yendo, valores positivos y negativos, puede tener esta forma. Podría ser el resultado de un gráfico de una función cúbica. Ok. Esas serían todas las formas prácticamente de representar los tipos de funciones y los gráficos que se puede presentar de funciones en particular. Ok, con eso estaríamos nosotros cerrando todo lo que es la parte de funciones matemáticas y luego entraremos en detalle más sobre otros aspectos conforme al desarrollo programático.